3y27. Vamos a escuchar a nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. El gobierno ha decidido disponer aumentos en los precios de los combustibles a partir de la semana que se inicia del 5 al 11 de este mes de marzo, de acuerdo con la resolución del Ministerio de Industria y Comercio. La gasolina premium va a aumentar 6 pesos, se venderá a 293 pesos con 70 centavos el galón. La gasolina regular se venderá a 274,50, un aumento de 4 pesos el galón. El gasoil óptimo aumenta a 241,10, a un alza de 5 pesos, y el gasoil regular sube a 221,60 para un incremento de 4 pesos. También habrá un aumento en el precio, se mantiene sin variación el precio del gas licuado de petróleo, que está de por sí alto, el GLP, 147 pesos con 60 centavos. Esos son los nuevos precios de los combustibles. La gasolina regular sube 4, la gasolina premium sube 6, y el gasoil óptimo sube 5, el gasoil regular sube 4. El gas licuado del petróleo se queda igual. Recuerdan que aquí habíamos hecho el comentario sobre el hecho de que el proyecto de ley de modificación de la ley de hidrocarburos 112-00 no va a implicar ningún tipo de reducción en los precios de los combustibles, sino que lo que viene es a institucionalizar o a darle mayor transparencia a la forma en que el gobierno ha de hacer los cálculos para la fijación de los precios de los combustibles, como es lógico, y al mismo tiempo para el establecimiento de la compensación que el gobierno siempre informa que aplica para no disponer mayores aumentos en los precios de los combustibles. Ahora, por ejemplo, en esta semana dice el gobierno que está disponiendo una compensación de 615 millones de pesos para evitar aumentos mayores a los que debieron hacerse, y que solamente se están haciendo aumentos entre 4 y 6 pesos. Pero si hubieran sido mayores, de no poner un subsidio de 615 millones de pesos. Si nos llevamos de lo que dice Industria y Comercio, 615 millones esta semana, la semana pasada fueron 590 millones, algo así, cerca de 600. La semana anterior fueron también 600 millones, eso sería más o menos 1.800 millones de pesos. Pero el presidente Luis Abinader dijo en su discurso que entre el 1 de enero y el 28 de febrero se habían destinado para tales fines 2.600 millones de pesos, lo que da un promedio semanal de 325 millones de pesos, no así de 600 millones como se viene informando. Pero en todo caso, las recaudaciones que ha de obtener el gobierno por concepto de los impuestos a los combustibles sirven para compensar esa parte, y sobra mucho más. O sea, quizás cubra una tercera o menos de una tercera parte, o quizá una cuarta parte, o menos de una cuarta parte de lo que recauda el gobierno. Por ejemplo, el año pasado el gobierno recaudó 70.000 millones de pesos por impuesto a los combustibles y destinó para compensación 13.000 millones. Por lo tanto, le quedaron 56.000 millones netos para resolver situaciones presupuestarias. Demás colegas. Eso es fruto, naturalmente, ese aumento ya son los efectos de lo que está pasando en Ucrania con Rusia. Y se anuncia que las importaciones de la República Dominicana desde Ucrania en el 2020, ¿verdad?, fueron de 92.3 millones de dólares, y desde Rusia de 79.2 millones de dólares. Quiere decir que entre esos dos países la República Dominicana está importando en productos alrededor de 160 millones de dólares todos los años. ¿En qué renglones? Fíjense ustedes. En el hierro, fundiciones, acero, es decir, que la varilla van a subir enormemente, mucho más de lo que ha subido. Claro. Está también fécula de maíz, almidón, insulina. Oye, la insulina viene desde allá, la insulina que se consume en los diabéticos en la República Dominicana. Y el gluten de trigo, el hierro, el acero, es decir, que va a haber una escalada alcista de esos productos, más de lo que ya han estado subiendo. Entonces quiero referirme brevemente al impuesto de los 2 pesos sobre los precios de los combustibles. Los combustibles tienen un impuesto ad valorem, los combustibles tienen un impuesto específico, que son los 2 renglones que mayor recaudación le generan al gobierno, y también tienen un impuesto de 2 pesos específicamente sobre el galón de gasolina y el galón de gasoil que se consume
para el transporte. O sea, la gasolina y el gasoil, tanto el premium como el óptimo como el regular, tiene un impuesto de 2 pesos que se aplica desde enero del año 2013 a través de la ley 253-12, que fue la reforma fiscal aquella que se aprobó en el gobierno de Danilo Medina a finales del año 2012. Entonces, ¿cuánto recauda el gobierno por ese impuesto? Eso lo vamos a mencionar ahora, pero antes quiero hacer referencia a que ese impuesto de 2 pesos se estableció con la intención de que el 75% de las recaudaciones por ese concepto se destinara a la rehabilitación vial y que el otro 25% se destinara a la renovación del parque vehicular. Entonesse ese es el objetivo de esos recursos. La ley 253-12 también establece que el Ministerio de la Presidencia era o es la institución encargada de coordinar el uso de esos recursos, tanto para la administración vial como para la renovación del parque vehicular. El Ministerio de la Presidencia de la gestión anterior de Danilo Medina nunca ofreció ningún tipo de informe sobre el uso de esos recursos, porque nunca se utilizaron ni para rehabilitación vial ni tampoco para la renovación del parque vehicular de transporte público. Y el Ministerio de la Presidencia de esta gestión gubernamental tampoco ha ofrecido información sobre si se está o no está usando esos recursos para tales fines. Ahora, ¿cuánto se ha recaudado desde esa época para acá? Porque a veces vemos a los dirigentes choferiles decir que no, que hay ahí 17,000, 27,000 millones de pesos acumulados. No. La realidad es que desde el 2013 hasta el 2021 se recaudaron 12,659 millones de pesos por ese concepto, por los 2 pesos a los combustibles. 1,056 millones en el 2013, 1,080 millones en el 2014, 1,184 millones en el 2015, 1,279 millones en el 2016, 1,466 millones en el 2017, 1,553 millones en el 2018, 1,742 millones en el 2019, 1,543 millones en el 2020 y en el 2021 1,752 millones y pico. Entonces, por ese pico es que nos da 12,659.1 millones de pesos. Si el 75% de esos recursos debieron ir a la rehabilitación vial o a inversión en rehabilitación vial, el 75% son 9,494.5 millones de pesos. ¿Cuánto entonces se deben usar o debieron haberse usado para la renovación del parque vehicular del transporte público? Algo con lo que pudiéramos estar o no de acuerdo. Lo que estoy diciendo es lo que dice la ley. Es lo que dice la ley y que el gobierno pasado y el gobierno actual, ningunos han cumplido con ese mandato legal. Bien pudiéramos cambiarlo, pero es lo que está establecido en la ley. El 25% de esos recursos recaudados hasta diciembre del año 2021 son 3,164.8 millones. Ese es el 25%. Entonces, no son 5,000, ni 10,000, ni 7,000, ni 8,000, ni 12,000, ni nada de esos millones, como ha dicho Antonio Marte, como a veces dice Juan Ubiere, o bueno, Antonio Marte que dice que son 31,000 millones. Bueno, entonces a Antonio Marte podemos decirle que está equivocado. No vamos a decirlo de otra forma para que no pase lo que pasó recientemente con Antonio Lama. Entonces, bueno, y llamando un chisme aquí recientemente, pero ese es otro tema. El asunto es que son 3,164.8 millones de pesos. 3,164.8 millones de pesos, 25% del total que se ha recaudado por el impuesto a los 2 pesos. Da para algo como quiera. O sea, como quiera tienen razón los transportistas. Decir, bueno, mira, que ese dinero es para nosotros. ¿Por qué para nosotros? Porque eso es lo que dice la ley. Y si es lo que dice la ley, pues maravilloso. Entonces hay que darle su cuarto. Y hay que entonces establecer algún mecanismo. No sé si ahora, con el asunto del programa de creaciones de nuevas vías de transporte que se están creando, la ruta de la Churchill, la ruta de la Núñez de Cáceres, una ruta que se va a hacer también en Santo Domingo Este. No sé si eso se está haciendo utilizando parte de esos recursos por parte del gobierno, porque el gobierno está subsidiando una parte importante de ese proyecto, a ver si se está haciendo por esa vía. No se ha informado de manera oficial si es con recursos de esos que se está haciendo. Ahora, desde el 2013 para acá, se acumuló un recaudo que debe ser destinado a la renovación del parque vehicular del transporte público por 3,164.8 millones de pesos.
y se acumuló un recaudo para rehabilitación vial por 9.494.5 millones de pesos. El Ministerio de la Presidencia, de acuerdo con la ley 253-312, es la que está llamado o es el que está llamado a coordinar el buen destino o el destino adecuado legal de esos recursos. Nunca Gustavo Montalvo, cuando era ministro de la Presidencia en el gobierno pasado, se refirió a ese tema. Y nunca el señor Lisandro Macarrulla, siendo ministro de la Presidencia actualmente, se ha referido específicamente a qué pasó con ese dinero o qué ha pasado con lo que se ha recaudado ya en lo que va de gestión gubernamental. Francis.